Desde pequeñas tuvieron todo tipo de comodidades y eso no les impidió ser protagonistas de sus propias vidas. Hablamos hoy de dos mujeres entregadas a su vocación que nos han dejado un legado imborrable en el tiempo. Muy buenos días, María José. ¿Qué tal? Muy buenos días, Fede. Pues muy contenta de estar aquí, como siempre. Igualmente, dispuestos nosotros, como siempre, a que nos cuentes y nos traigas esas pioneras. Hoy, ¿de quién vamos a hablar? Pues vamos a hablar también de dos pioneras súper inspiradoras, muy inspiradoras, porque son dos mujeres en el mundo intelectual que fueron grandes historiadoras. Hablamos de Rosario Falcó, que fue 16ª duquesa de Alba en el siglo XIX, y de Mercedes Guybrois, o Gebrois en francés, que fue la primera mujer miembro de la Real Academia de la Historia en 1935. Dos mujeres entregadas a una vocación por la historia tremenda, con un enorme prestigio y que hicieron una grandísima aportación a la historiografía española. Muy bien, pues empezamos entonces, si te parece, María José. Adelante. Vamos a ello. Tengo aquí el nombre completo, lo tengo que tener apuntado porque memorizarlo no podía. María del Rosario Falcó y Osorio, ¿no? Eso. Duquesa de Alba. Eso es. ¿Por qué realmente merece ser considerada, con esta distinción que tenemos, ¿no?, que hacemos aquí, como pionera? Bueno, pues verás, Rosario, vamos a llamarla así, en principio es una noble al uso. Nace en una familia nobiliaria con una familia muy interesante, porque su padre fue Manuel Falcó, un noble mitad español, mitad italiano, que de hecho perteneció al ejército italiano de la Casa de Saboya, un hombre de ideas sociales muy avanzadas, un intelectual asociado al progresismo, que vino a España para casarse y además dejó una gran huella, porque fue íntimo amigo del rey Amadeo de Saboya, ese rey italiano que tuvimos en 1870, pero fue también concejal del Ayuntamiento de Madrid y a él le debemos, por ejemplo, la apertura del Parque del Retiro como un parque público. Muy interesante. Y no menos interesante fue su madre, Pilar, la duquesa de Fernán Núñez, Pilar Osorio, la mítica duquesa de Fernán Núñez que hacía las mejores fiestas del Madrid del siglo XIX, que era hija única de una gran familia nobiliaria, 9 veces grandes de España y sin duda una de las mujeres con mayor fortuna y más importancia en el mundo nobiliario del siglo XIX. No está mal, ¿no? No está mal, claro, eso te iba a preguntar. Entonces, con este expediente nobiliario y esta fortuna de la familia, ¿realmente Rosario se podría decir que tenía la vida resuelta? Pues podríamos pensar que en principio sí, pero Rosario tenía grandes inquietudes intelectuales, mucho más allá. Ella nació en 1854 en Francia, en Pau, y claro, hija de los duques de Fernán Núñez, y estaba claro que iba a ser uno de los grandes partidos matrimoniales del siglo XIX español. Y en efecto se casó con el duque de Alba, con el que era entonces duque de Alba, Carlos Fitz-James Stuart. Se casó en 1877 con este noble, que era un noble clásico, pues un hombre cosmopolita, dedicado básicamente a la gestión de su patrimonio y a la política, sobrino de Eugenia de Montijo, curiosamente. Y Rosario, pues en este entorno fue también dama de la reina regente María Cristina de Habsburgo, la madre de Alfonso XIII, y podríamos pensar que, bueno, que hasta ahí, en un mundo de élite social, de frivolidad y lujo, Rosario lo tenía todo resuelto, ¿no? Pero no se iba a conformar con eso, no, señor. Claro, de hecho, hay un poco, no sé si un cambio de timón en su vida, ¿no?, para adentrarse precisamente en este mundo intelectual, ¿no? Eso es. Rosario tuvo unas inquietudes intelectuales enormes, seguramente heredadas de su padre, y eso es lo que le va a convertir a ella en una pionera, historiadora, archivera, bibliotecaria, en un mundo en que entonces las mujeres no entraban, simplemente no había, ¿no? Pero porque, claro, ella estaba realmente inmersa, entiendo, en una familia donde se mamaba la historia, ¿no? Eso estaba es. inmersa dentro de esta historia, ¿no? Tanto por su propia familia como por la familia que adopta como duquesa de Alba consorte. Claro, ella adquiere un enorme interés por ese patrimonio documental de la familia Alba, de la Casa de Alba, que estaba completamente inédito, y toma la decisión de conocerlo, estudiarlo, pero sobre todo, lo que es más importante, de darlo a conocer. Así que ella empieza por estudiar paleología y genealogía para poder leer los documentos antiguos. Se da cuenta del enorme trabajo que tiene por delante, porque el archivo de la Casa Ducal de Alba reunía la documentación de 50 familias nobiliarias, entonces más de 4.500 legajos completamente inéditos, miles de documentos desde el siglo XI que nadie había estudiado, ¿no? Así que ella empieza a estudiarlo con unas enormes dotes de historiadora, porque demuestra tener, primero, paciencia y perseverancia, que es fundamental para este oficio, porque expurgó uno a uno todos los documentos completamente inéditos, ¿no?
Después tuvo muchísima sagacidad como investigadora, porque, como ella dice, encontró muchísimos legajos que tenían el cartelito que ponía papeles inútiles, solo sirven para quincalla, y sin embargo decidió incluso mirar ahí, y precisamente en esos legajos es donde a veces ella encontraba los documentos más importantes. Luego tuvo muchísima inteligencia, incluso humildad, para ponerse en manos de grandes profesionales, porque recabó el apoyo, bueno, del bibliotecario de la Biblioteca Nacional, que entonces era Zarco del Valle, y del del bibliotecario del Palacio Real, que era Zarco del Valle, y también del archivero de la Biblioteca Nacional, que era don Antonio Paz y Meliá. Y junto a ellos tuvieron el acierto de organizar el archivo de la Casa de Alba, dividiéndolo en dos secciones completamente diferentes. Por un lado, todos los documentos históricos importantes y, por otro lado, toda la parte administrativa, lo que eran menos documentos administrativos, que curiosamente esa parte se quemó entera en la Guerra Civil. Pero salvaron la parte de documentos históricos. Y luego tuvo la gran generosidad de todo ese trabajo que ella estaba haciendo, pues hacer toda una estrategia para ponerlo realmente al servicio del público, darlo a conocer y que fuera realmente algo que pudiera ser una aportación a la historia de España, ¿no? Menudo trabajo, ¿no? Además de esa organización del archivo, pero además tengo entendido que ella realizó sus propios estudios y sus publicaciones, ¿verdad? Eso es, porque dentro de esta estrategia de dar visibilidad al archivo de la Casa Ducal de Alba y a todos sus documentos, ella empezó a publicar publicaciones muy importantes. La primera en 1891, cuando ella hizo esta selección de documentos de momento importantes de la Casa de Alba, y ya empezó a publicar pues, cosas tan interesantes como toda la documentación del conde duque de Olivares, del gran valido de Felipe IV, que pertenecía a la familia. Pues también las cartas de Juan de Austria, el hijo natural de Carlos V, el que había sido el héroe de la batalla de Lepanto, que también estaban en ese archivo. O la correspondencia, por ejemplo, que había mantenido un duque de Alba del siglo XVIII con el filósofo francés Rousseau. Todo muy interesante. Pero es que además, en 1892, que fue el año de la conmemoración del cuarto centenario del descubrimiento de América, esta duquesa de Alba publica un libro con autógrafos de Cristóbal Colón que están en ese archivo y que ella había descubierto. Cantidad de documentos personales totalmente desconocidos hasta entonces de Cristóbal Colón. Y con eso, la Casa Ducal de Alba fue auténtica protagonista en la Exposición Universal de Chicago de 1892, que conmemoró precisamente este cuarto centenario del descubrimiento de América. O sea que desde el siglo XIX hasta acá, esa parte del conocimiento que tenemos del descubrimiento de América se lo debemos a Rosario. Pues sí, pues una gran parte sí, porque además ella siguió descubriendo muchos más documentos después. 8 años después de este primer libro de autógrafos, escribió otro libro donde aportaba otra vez documentos que había ido descubriendo de Cristóbal Colón, entre ellos su diario de a bordo, otras tantas cartas autógrafas, un dibujo, el primer dibujo que él hizo geográfico sobre las costas de la Española, de la primera isla que descubrió, y, por ejemplo, un listado entero de todas las personas que le acompañaban en ese viaje, es decir, una documentación absolutamente interesantísima. Y además culminó todo este trabajo editorial con un gran catálogo de los más de 300 documentos de la Casa de Alba que ya se exponían en vitrinas. Ella organizó las vitrinas para enseñar esos documentos al público visitante, pues hizo este gran catálogo con una reseña de más de 300 documentos donde ella, por supuesto, catalogó perfectamente, los puso en contexto histórico, habló de los personajes que se referían a esos documentos, es decir, que hizo una grandísima aportación a la historiografía, ¿no? Rosario no conocía el aburrimiento, ¿no? Estoy convencido. Seguro que totalmente. En una vida tan prolífica habría más, ¿no? Pues sí, porque además ella ayudó como editora no solo a publicar lo que había en el archivo, sino a otras cosas interesantes que había fuera. Por ejemplo, a ella le debemos el que se publicaran todas las cartas que habían mantenido Felipe IV, el rey Felipe IV en el siglo XVII, con Sor María de Agreda, esta mística, una correspondencia entre rey y una monja que era pues muy interesante y que estaba en manos de la familia real. Es decir, que ella además hizo de editora para otras tantas obras interesantes de fuera del archivo, ¿no? ¿Y fue reconocida en vida por su labor? Pues fue, sí,
Rosario fue reconocida. Bueno, ella muere, fíjate, muere en París con solo 49 años, en 1904, murió muy joven y entonces tuvo el reconocimiento de grandes intelectuales y historiadores españoles. Por ejemplo, Menéndez Pelayo le hizo un gran homenaje como parte de todo el grupo de bibliotecarios, archiveros y arqueólogos españoles a los que ella moralmente se sentía asociada. Y una de las cosas que más valoró Menéndez Pelayo de ella, y recojo sus propias palabras, es que estando completamente expuesta continuamente a la frivolidad del mundo elegante, ella en cambio se había decantado por una vida de estudio, haciendo pues una enorme aportación con ella a la historia de España y a la historiografía española. Es decir, que fue muy valiosa su aportación, ¿no? Y fíjate que curiosamente ella había intentado varias veces entrar en la Real Academia de la Historia, pero entonces no se lo permitieron porque el reglamento no lo permitía, ni por mujer ni por méritos académicos, ¿no? Pero sí lo consigue nuestra siguiente protagonista, ¿verdad? Eso estamos. Pues lo consigue porque toma el testigo, digamos, de esta duquesa de Alba, nuestra siguiente pionera, que fue Mercedes Guybrois o Guebrois, que va a ser la primera mujer en entrar oficialmente en la Real Academia de la Historia en 1935, en los tiempos de la República. ¿Y cómo hizo para llegar a ese honor? ¿Cómo lo consigue? Pues mira, Mercedes era una mujer cosmopolita, porque su padre era el embajador de Colombia en Francia y en España, así que ella tiene una educación cosmopolita. De hecho, se educa con profesores en su casa. Tuvo la suerte de tener una gran profesora particular, que era una historiadora muy conocida en Colombia, Herminia Gómez, que le inculca esa pasión por la historia. Pero luego hizo un gran viaje a España. Cuando tenía 17 años, vino a Sevilla y se enamoró no solo de la ciudad de Sevilla, sino de un historiador con el que se casa con 19 años, que era Antonio Ballesteros, el conde de Beretta, que era ya entonces un catedrático de historia medieval en la Universidad de Sevilla. Entonces María José, historiadora por amor, y formó una familia de historiadores, ¿no? Eso es, hizo una gran familia de historiadores, un matrimonio que se compartía todas las investigaciones, fueron dos grandes medievalistas y ahí es donde a Mercedes le llega la oportunidad de ser académica, porque publica en 1928 una gran obra monumental sobre el rey Sancho IV de Castilla, una obra para la que consultó casi 150 archivos y 15.000 documentos, que ganó el premio, curiosamente, el premio Duque de Alba de la Real Academia de la Historia, y ese premio le daba, por méritos académicos, acceso a la Real Academia, y fue así como entró en 1935 como la primera mujer académica de la historia. Todas lo son, todas son importantes, pero tengo la sensación de que estas en concreto son importantes para ti, ¿no? Son muy importantes, pero además quiero dar el último apunte, que la actual directora de la Real Academia de la Historia es una mujer que cogió el testigo de estas, Carmen Iglesias, que es la primera mujer en 300 años de la historia de la Real Academia de la Historia, la primera mujer presidenta directora de esta academia. Y yo quiero agradecer especialmente a estas mujeres pioneras que con esa vocación enorme y su prestigio y su gran aportación al mundo de la historia de España, de la historiografía, pues abrieron camino a las historiadoras que hemos venido después, que hemos llegado a este mundo que es absolutamente apasionante, que es la profesión de historiadora. Así que desde aquí mis gracias a esta inspiración a sus vidas. Bueno, María José, en parte te tenemos a ti gracias también a estas pioneras y tenemos la suerte de tenerte en el plató. Muchas gracias, pues encantada de estar aquí. Un placer. Continuamos con más cosas.